Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y hoy es lunes 25 de agosto del 2025 y estamos en Bonita Radio en Noticias con Café. A esta hora, a las 8:07 de la mañana, iniciamos nuestro programa de hoy con las incidencias del fin de semana sobre el asunto de violencia, alegaciones de violencia contra Joan Rodríguez Bebe de parte de Carlos Mercader y lo que aparenta va a ocurrir hoy, una entrevista a sobre las alegaciones que se vierten en esa comunicación que en efecto es la misma que llegó a la oficina de la Procuradora de las Mujeres y que ha desatado incluso controversias con los miembros de la prensa ante las preguntas que se le hicieron a la gobernadora y la gobernadora contestó de una manera destemplada. Vamos a hablar de lo que hizo la Procuradora de las Mujeres el pasado viernes y dónde estamos hoy con relación a ese asunto, las intervenciones incluso de Joan Rodríguez Bebe este fin de semana, cuando se supo de una manera similar a la filtración de las alegaciones de violencia, que fue a la policía y radicó una querella para que se investigara lo que se filtró. Vamos a hablar de esas incongruencias y de esas contradicciones en todo este asunto de violencia contra la mujer. También vamos a hablar de New Fortress y lo que ha hecho la Junta de Control Fiscal con un solo miembro, que es insistir en dos ocasiones, del 15 al 22 y del 22 al 29, en extender el contrato de New Fortress, que como sabemos la Junta de Control Fiscal, antes de ser desarticulada por parte del presidente Donald Trump, había dicho que le preocupaba el asunto de monopolio que tiene New Fortress genera y la compra y venta de combustible fósil, gas metano, a la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a hablar de un último tema y es precisamente el negociado de energía y Edison Avilés Delis. Lo que le habían cuestionado que era un conflicto de interés, se le radicó una querella en ética e increíblemente la Oficina de Ética Gubernamental dijo que no había ningún conflicto. Una vez más, Luis Pérez Vargas, en el ojo público, por lo menos del periodismo independiente, y no contesta las preguntas, porque ya no contesta preguntas de Bonita Radio, sobre lo que ocurre en la Oficina de Ética cuando le llevan casos y determina que no hay controversia ética. Vamos a ustedes, gracias por estar. Recuerden que siempre pueden apoyar nuestro programa a través de este chat. Siempre pueden donar cuando estemos en vivo. Por ahí llegó primero Heidi Ramírez, Irving Maldonado, Edgardo Núñez, Florence, Sandra Infanzón, Mary Martínez, Meribé. Saludos Meribé, Miller Lozada, Norma Rodríguez, Adalberto, Carles Baratay, Grajales, José Miguel Morales, Limari Rivera, Migdalia Burgos, Carmen Dávila, Moisés González, Norberto Cancel, Yayo Lara Cuente. Yayo, contesté tu mensaje y creo que me faltó una parte en la dirección, te lo voy a decir desde aquí. Fundación Periodismo Siglo XXI, o con la sigla PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4
4000. Me pediste la dirección para enviar algo y ahí lo puedes hacer. También está por ahí CG, Vivian López, Brenda Gómez, Irisita Delgado, Domingo Delgado, Tito Moud, Madeline Rivera, Tito Crespo, Ilka Hernández, Bodrogo, JGR de Mayagüez, Rosa González, Ariel Cartagena, Víctor López, Gabinario, Lilian Rivera, Hilda Rodríguez, Rafael Texidora, Exes Camilo, Rafael Pérez, Luis Daniel. También está por ahí Luz Colman de Nueva York, Aurea Polanco de Florida, saludos Aurea, J. Jiménez, Ángeles, Eneida Soto, Rita Guzmán, Mariel, que mucho gozamos ayer, Tailbert, Miguel Rivera, Maritza Figueroa, sigue por ahí Carmelo Rodríguez, a rayos, gente, llegó todo el mundo, Meribé también nos hace una aportación agradecida, Ed Méndez, Edgar García. Y ve, esa procuradora de las mujeres ni porque está gravemente enferma se porta bien. Yo tengo una teoría sobre eso, pero no la voy a esgrimir. Bueno, vamos a lo que pasó con la procuradora, porque fue lo último que nos dejó este fin de semana, sobre el asunto que ustedes saben se tornó violento de parte de la procuradora cuando fue violenta, hostil, contra un colega periodista que le increpó sobre lo que él entiende puede haber sido una filtración de parte de la oficina de la procuradora propiamente, cuando la información que sale el pasado miércoles la publicamos precisamente porque hay un documento que habla sobre las alegaciones de violencia de Carlos Mercader contra Joan Rodríguez Bebe. Y es un documento que da incluso fechas específicas donde los hechos o cuando los hechos habrían ocurrido y dónde habrían ocurrido, que es en un apartamento que supuestamente comparte la pareja en el área de Santurce. Lo más importante para mí de lo que ocurrió después de lo destemplado de parte de Jennifer González de contestar lo que habría preguntado el compañero fotoperiodista Juan Costa, es precisamente que la procuradora de las mujeres, a partir de ese incidente, le dice a Juan Costa y a su patrono, Noticel, pero finalmente es dirigido a él a nivel personal, que tiene que pedir disculpas en 24 horas por lo que ocurrió en esa intervención con la gobernadora. Hace una lista de lo que ocurrió, o realmente un relato de lo que ocurrió, y termina estableciendo que es preocupante la profesionalidad, la poca profesionalidad, un burro diciéndole orejón a otro, sin entrar en lo que hizo la gobernadora. Y que esta oficina pone en entredicho, o sea, lo que él hizo está poniendo en entredicho la confidencialidad que cobijan los procesos de nuestra oficina y por ende pone en riesgo la vida de personas que podrían cohibirse de buscar ayuda. Hasta allá llega. Además de la falta de respeto, y dice que por tal razón le requiero que en las próximas 24 horas detalle por escrito y bajo juramento los hechos en que se basa para alegar que el documento fue filtrado por el gobierno de Puerto Rico. De no poder cumplir con este requerimiento, le exigimos que mitigue el daño que esta imputación difamatoria puede causar disculpándose públicamente. Vamos a empezar por lo último. Eso es básicamente lo que usted hace como abogado o abogada, y la oficina de la procuradora es abogada. Está diciendo, si usted no puede poner por escrito lo que yo le estoy pidiendo, que es qué evidencia usted tiene para establecer que se filtró de aquí, pues usted tiene que mitigar el daño disculpándose. Eso fue catalogado por el Overseas Press Club, la organización de periodistas, como censura. Y definitivamente es intimidación y censura, porque está diciendo, yo voy a buscar y voy a recurrir, si tú no pides disculpas y si tú no me pones por escrito lo que yo te estoy pidiendo, y yo voy a recurrir a buscar daños por los daños que tú puedas haber causado. Nada
más leguleyo y disparatero que ese asunto. Pero además del disparate, porque dígame usted, ¿dónde es que va a buscar a conseguir la víctima que diga, yo no fui allí porque como este señor dijo que allí filtraban la información, pues yo no fui y entonces yo tuve daño, porque lo menos que pasó fue que me dieron una bofetada? Yo, honestamente, cuando leí eso dije, pero es que, ¿de dónde esta gente sacan esto? O sea, ¿cómo una abogada se atreve a poner eso por escrito? Pero lo hizo. Mínimamente, además de la censura que está queriendo establecer, tratando de intimidar al periodismo para que no se hagan las preguntas que se tienen que hacer, es un disparate legal lo que acaba de escribir la procuradora en esa carta. Y decía un compañero que a él le parece que esto fue un mandado de la fortaleza. Yo no lo dudo. Yo no dudo que Astrid Piñero, la procuradora, no tuviera la intención de erradicar esto o de enviárselo al compañero Juan Costa. El problema que tiene ese asunto es que nosotros hemos visto a la procuradora hacer muchas cosas cuando la gobernadora está en serios problemas. Yo no lo sabía, lo publicó el compañero Oscar Serrano cuando hizo una referencia a esta carta, que supuestamente Astrid Piñero fue la voz de los anuncios de la gobernadora en campaña. Si esto es así, Astrid Piñero es una buena comisionada de barrio del Partido Nuevo Progresista convertida a procuradora de las mujeres. Pero es bien importante lo siguiente. Astrid Piñero fue la persona que cuando en enero la gobernadora tuvo la brillante idea de nombrar a Waldemar Quiles a ser de secretario del Departamento de Recursos Naturales. Y se le formó el lío porque radicaron inmediatamente una orden administrativa que favoreció a sus suegros en el caso, o los favorece porque es prospectivo. Ellos querían hacerlo retroactivo, pero es prospectivo con relación a la Parguera. En ese momento, Astrid Piñero salió diciendo que tenía cáncer. Eso es parte de lo que aquí ocurre cuando nosotros vemos personas que señalan que definitivamente este gobierno es el gobierno de la distracción. Siempre que tienen un problema atorado, por no decir otra palabra, sacan una información para que la gente empiece a llorar. Y yo no estoy negando la posibilidad de que esta mujer tenga cáncer. Estoy diciendo que ella no fue otro jefe de agencia, no fue otra jefa de agencia, no Fuerzas de Energía, que también ya mismo hablaremos de eso, de que cada vez que algo pasa malo en el país, sobre todo en la fortaleza, sale diciendo que van a sacar a Luma. No, fue Astrid Piñero la que dijo, incluso se rapó la cabeza diciendo que tenía cáncer. Solamente para que sepamos cómo es que se comporta este gobierno, que viene de tener una conferencia de prensa donde fue hostil, violenta la gobernadora contra un periodista, y nadie ha salido a decir nada. Solamente sacaron a los fotutos a las redes a decir que el periodista le faltó el respeto a la gobernadora. Pero ni Tomás Rivera Chats, ni Carlos Johnny Méndez, los que les encantan salir a decir los buenos días y a insultar al otro, han dicho nada, porque todos están cortados por la misma tijera. Y la procuradora se le ocurre salir a decir que el periodista tiene que pedir perdón, porque si no, pues a saber lo que va a hacer. Yo estoy esperando, sentada, esperando a ver qué va a hacer la gobernadora, porque pasaron 24 horas. Y Juan Costa no creo que haya pedido disculpas. Yo lo vi escribiendo una carta bastante larga en su muro, pero allí no dice disculpa, porque ¿de qué se tiene que disculpar? Como dijo el OPC, vamos a seguir preguntando, gobernadora.
Le guste o no le guste, aquellos jóvenes periodistas que están yendo a las conferencias de prensa tienen que hacer las preguntas que tienen que hacer. Y si la gobernadora se molesta y se sale de sus casillas como se salió el pasado jueves, pues que se salga y el país siga mirando y siga atendiendo a una persona que no tiene fondo, que no puede contestar las preguntas si no es con violencia. Porque yo les puse un excelente ejemplo en las redes de una pregunta que le hizo un colega periodista mexicano a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y ella la contestó diciendo que es lo que tú estás insinuando, pero en este tono. Si ella es la presidenta de México, ella no está en la cantina de la esquina. No, es la presidenta de un país y la gobernadora de un país se supone que se comporte como tal. Pero bueno, yo pienso que en este asunto de Joan Rodríguez Bebe y de Carlos Mercader, el alegado agresor, el gobierno de Puerto Rico está tratando de darle una vuelta para establecer que se preocupa por las víctimas de violencia. Primero, que yo creo que escogieron el peor ejemplo. Porque Joan Rodríguez Bebe aparenta estar jugando con el problema y la trampa en que cayó. De que ella siempre dijo que eso era un invento de las feministas. De que la violencia de género no es una violencia porque el hombre se cree superior que las mujeres. Que la violencia de género no existía, que solamente existía la violencia. Pues ahora le tocó a ella. Y en efecto, como está en esa trampa, no sabe cómo salir y ahora está diciendo que lo único que quiere que se investigue, o por lo menos en esa querella que radicó a puño y letra, como establece el protocolo. Usted no quiere hablar con la policía, usted establece a puño y letra. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en esa querella, la policía recibe un documento de parte de Joan Rodríguez Bebe que no dice precisamente investiga los hechos alegados. Dice, investiga por qué y cómo se filtró el documento que se supone que no se filtrara. Esa es la trampa de Joan Rodríguez Bebe. ¿Y por qué yo digo que es una trampa? Porque fíjense que al no querer que se investigue, o por lo menos no está diciendo ahí que se investigue, tampoco está negando que lo que ahí se dice es falso. Perdón, no está negándolo. Y en ese sentido, ahí empieza la trampa de Joan Rodríguez Bebe cuando escribe esta querella que le reciben el pasado viernes en un cuartel de la policía y que firma el guardia Joel Berenguer Cruz a las 9:43 de la noche. Así es que el problema que tiene la gobernadora es que realmente el asunto para Joan Rodríguez Bebe, como es una trampa en la que ella misma cayó, pues no necesariamente es la víctima que usted puede decir con la insistencia que dijo la gobernadora y molesta de que ella va a ir hasta las últimas consecuencias y que no importa en lo que la gobernadora tiene razón. No importa que la víctima no tenga interés, ellos tienen que investigar. Tiene razón en eso. Y ahora, para ir precisamente a lo que hizo Joan Rodríguez Bebe el viernes a las 9:43 de la noche. Supuestamente, y ya lo que es constatado por esta querella, Joan Rodríguez Bebe lo que está estableciendo en este escrito es que se investigue la procedencia y filtración del documento anónimo proveniente de la oficina de la procuradora, circulado en redes, cuyas alegaciones debieron ser de carácter confidencial por las repercusiones que podrían tener
y cito, en las personas involucradas. Fíjense que esta es la misma línea del abogado y ex esposo de Joan Rodríguez Bebe, el licenciado Jaime Sanabria. Está estableciendo lo mismo que dijo Jaime Sanabria cuando me contestó a mí y a todos los que pedimos una reacción de él, a que él estaba en ese escrito que se llegó a la oficina de la procuradora. ¿Por qué es importante establecerlo? Porque Joan Rodríguez Bebe está jugando a que hay personas involucradas que en el caso de lo que dijo Jaime Sanabria, lo circunscribe a sus hijos. No lo circunscribe a ella como víctima. Pero el silencio que hace sobre las alegaciones que se dan en ese escrito es ensordecedor, porque tenía entonces que decir o establecer, pues sí, es falso o es cierto, pero no hace ninguna de las dos cosas. Así es que cuando va donde la policía le dice, yo quiero que se investigue cómo se filtró del OPM. Pero si el problema fundamental que tiene esta intervención de Joan Rodríguez Bebe, que es la primera intervención asertiva que hace relacionada con las alegaciones de ese documento, es la primera vez, porque la primera vez que la trajeron a ella, a este asunto, además del documento que se entrega por parte de una mujer que todavía no sabemos quién fue, la hace Jaime Sanabria cuando no entra en los hechos que se alegan en el documento. Pero ella asertivamente, la primera vez que va y entrega un documento de puño y letra y se lo da a la policía, es en ese momento, el viernes a las 9:43 de la noche. Y esa intervención, entonces, lo que solicita es que precisamente se haga lo que la gobernadora está molesta que le insinuó el periodista. Yo quiero saber quién lo filtró y cómo se filtró. Está interesante. Por eso yo digo que Joan Rodríguez Bebe cayó en su propia trampa. Toda la negación y toda la hostilidad, incluso la violencia con que ha tratado a las feministas hasta el día de hoy, desde que es una figura pública que ataca a las feministas porque quieren proteger desde su visión de lo que es la violencia de género a las mujeres, está definitivamente atrapada Joan Rodríguez Bebe en su propio discurso. Y ahora está hablando de confidencialidad, que eso no tiene que ver nada con lo que en efecto los procedimientos son confidenciales. Pero una vez sale, parecería que como no puede encontrar coherencia con su discurso, quiere negarlo a toda costa, pero negar su visibilidad. Joan Rodríguez Bebe no ha dicho en sus redes sociales ni en ningún sitio que esto no ocurrió. Todo lo contrario. Joan Rodríguez Bebe tiene una intervención el 20 de agosto retuiteando un mensaje del Papa, porque ella es católica, devota, católica y tropical, porque no creo que sea de Roma, estableciendo que el perdón no significa que no hayan ocurrido las cosas. Indirectamente. Un mensaje indirecto. Porque ella está metida en esto aparentemente desde julio. Aparentemente desde julio es que empiezan a darse estos eventos y eso es lo que establece el relato. Y la única parte que ella dijo que, a través de su abogado, que no era cierta, es que la violencia no se había dado frente a sus hijos. Bien interesante, yo escuché a Aníbal Acevedo Vilá decir que él esperaba, y fíjense que yo estoy de acuerdo en principio, que él esperaba que Joan Rodríguez Bebe no estuviera fuera de admitir lo que está ocurriendo en su vida personal y política, Joan Rodríguez Bebe, porque la política es, independientemente de la partidista, totalmente fuera.
lo que nosotros somos como seres humanos y lo actuamos en nuestra vida más íntima en unos momentos, pero públicamente en muchos de ellos. Y sobre todo una figura pública como la que es usted. Y decía Aníbal Acevedo Vilá que él esperaba que no estuviera dejando de ser asertiva y atender su situación de violencia, porque precisamente su colectividad, Proyecto Dignidad, negaba la existencia de la violencia de género. Esperemos que no. Yo decía el viernes, y me parece que es lo más importante para Joan Rodríguez Bebe, que tenga un punto de inflexión crítico en su vida, porque haber dicho una cosa antes, haber sido violenta contra otras mujeres, precisamente que practican lo que debe ser la sanación de una víctima de violencia, pues este punto de inflexión la lleve realmente a crecer y no a retroceder, sobre todo por el interés político partidista que tuvo y que ha tenido siempre alrededor de esos que niegan la existencia de la violencia de género. Y otra cosa que me pareció importantísima en toda estos nuevos hechos alrededor de este asunto es que ayer salió a relucir que precisamente el productor de Jugando Pelota Dura, Ferdinand Pérez, fue entrevistado. Y fue entrevistado el pasado viernes. Fue entrevistado por la policía, el Departamento de Justicia lo confirmó que ya han investigado, no confirmó a quienes entrevistaron, pero la información que tenemos es que sí, que en efecto a Ferdinand Pérez lo entrevistaron. Es importante la entrevista de Ferdinand Pérez porque no olvidemos que aquí hay un elemento importante de que la intervención de Jaime Sanabria en toda esta controversia es precisamente para solicitarle al productor que tenga un escenario de trabajo, un ambiente que le asegure, valga la redundancia, un ambiente libre de violencia, en este caso su representada de madre de sus hijos, Joan Rodríguez Bebe. Y eso es súper importante en todo esto, porque siguen aumentándose y sumándose escenarios donde toda víctima de violencia es importante que se atienda su situación, porque está sometida a un patrón de violencia si ese fuera el caso. Lo otro que aparentemente sí ocurrió ayer fue que a Carlos Mercader se le citó para una entrevista con la policía. Ahí pueden ocurrir dos cosas. Puede ir Carlos Mercader con abogado, definitivamente, si él es sospechoso de un delito, él es abogado, él deberá saber que debería ir con representación legal, que no lo deje hablar, sobre todo si le preguntan de hechos puntuales, tiene derecho a la no autoincriminación y es importantísimo en ese sentido la protección de sus derechos. Y definitivamente importante en torno a cómo va a terminar todo esto en esta etapa. Lo que también me pareció importante, y lo publicamos con las publicaciones incluso que se han dado alrededor de este asunto, es que quienes hoy mantienen un esfuerzo de comunicación desde la ideología conservadora de derecha, neoliberales, creen en la privatización, son odiantes y hostiles contra la comunidad LGBTIQ, las mujeres, etcétera, abrazan el proyecto de la familia de Proyecto Dignidad y del Partido Nuevo Progresista, se conocen como la diestra, y tienen diferentes protagonistas de podcast. Y Carlos Mercader es uno de ellos. Fíjense cuando esta producción emitió un comunicado diciendo que ante la información divulgada en los medios sobre las alegaciones relacionadas con nuestro compañero Carlos Mercader, hemos determinado pausar la producción del programa hasta nuevo aviso. Esperamos que las alegaciones puedan atenderse mediante los procesos correspondientes. ¿Por qué esto es importante? Porque Carlos Mercader no hace un podcast desde la primera semana de agosto. La primera semana de agosto. Estamos a 25.
Es decir, si en esa primera semana no estuvo disponible para hacer podcast, mi apreciación, mi intuición me dice que ya desde esa primera semana estos hechos estaban rondando el camino de lo público. Y no olvidemos que nosotros dijimos que no había tenido otra cosa que un comentario. Había habido diferentes productores de contenido que lo colocaron en sus redes sin ninguna evidencia. Es decir, desde el momento en que esto empieza a moverse en las redes sociales, no había salido en medios de comunicación ni tradicionales ni independientes. Obviamente aquí se tomó una decisión de sacar a Carlos Mercader de donde estaba. Fíjense que la querella ante la OPM de que hay eventos en julio. Así es que el 21 dicen, Carlos Mercader no va a estar con nosotros hasta que no resuelva. Ah, no dicen de qué hablan, claro que no. Pero esta gente son especialistas y se organizaron desde ese proyecto de hablar de la familia, de que los woke, como ellos le llaman, sin conocer el término, los izquierdosos, los comunistas, quieren traer todo lo contrario, destruir la familia, apoyar la comunidad LGBTIQ y los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Ellos se organizan desde ahí y cuando tienen que atender un asunto de uno de los suyos que es violento o que hay alegaciones de violencia, no vamos a entrar en el tema. Está como el silencio de Joan Rodríguez Bebe cuando cogen a un sacerdote o a un ministro de una Cristo Inc. Convicto y sentenciado a 32 años de cárcel por abusador de menores. Pero importante a la controversia, nos ubica desde la primera semana de agosto lo que está ocurriendo entre las alegaciones de violencia de esta pareja. Es importante siempre decir, y los otros días lo leí de un colega y me parece que es importante, Joan Rodríguez Bebe nunca ha aceptado, como tampoco Carlos Mercader, la relación que mantienen. Pero lo sabe todo el mundo, hombres, mujeres y niños. Y lo sabe mucha gente, sobre todo en los lugares donde trabajan, entre Pelota Monga en Notipalma y Pelota Monga en Telepalma. Así es que yo creo que es un palito embarrado por las dos puntas para la gobernadora, que ya tuvo sus problemas en atender este asunto con el colega Juan Costa, fotoperiodista, y definitivamente para Joan Rodríguez Bebe y para Carlos Mercader se sigue complicando. ¿Qué va a ocurrir? No sabemos. Siempre hemos hablado de los derechos que tienen las víctimas, los derechos que tienen los alegados agresores, cada uno de ellos. Vamos a ver cómo lo van a tratar. Pero de que se le ha ido de las manos a unos y a otros, yo creo que la intervención del abogado de Joan Rodríguez Bebe, que tengo que decir, él y yo sabemos porque yo sé que esa carta, esa querella a puño y letra de Joan Rodríguez Bebe el viernes se le filtró al Nuevo Día. Él sabe que yo sé que eso viene de ahí, viene del grupo de ellos. Y él sabe por qué. Yo no tengo que decir por qué. Pero ahora digo yo, si van a investigar las filtraciones, investíguenlas todas. Y todo el mundo sabe, mucha gente sabe por qué esa carta le llegó primero a una colega del periódico El Nuevo Día y no le llegó a otra gente. Y viene del equipo de Joan Rodríguez Bebe. Dicho eso, lo que resta es esperar. Todavía las imágenes de la gobernadora con relación al tema siguen con los agresores de telón de fondo y hay que ver. La ACLU hizo unas manifestaciones el pasado sábado que también me parecieron realmente el viernes por la tarde, después que salió la carta de la procuradora, importantes, porque establece lo que más tarde el sábado trajo el OPC, que es censura con relación a esa carta y a la intención de esa carta de solicitarle disculpas o explicaciones al periodista de por qué hacía su pregunta. Vamos al tema de New Fortress y vamos a terminar con el tema de Edison Delis, Avilés Delis en
el negociado de energía y lo que hizo la exoneración que le dio la Oficina de Ética y cuándo la hizo. En medio de todas las controversias que han habido, que uno de ustedes, y en el caso de Rita Guzmán, siempre llama la atención de lo que ella entiende es la distracción. Yo creo que tiene razón en que esto no haya sido más fuerte, porque los contratos de New Fortress quedaron en entredicho cuando lo que se sabía desde el día 1, que esta privatizadora con Genera PR de la producción de energía en Puerto Rico tenía un monopolio, tiene un monopolio. En momentos en que la Junta de Control Fiscal, la primera Junta de Control Fiscal, le dio el visto bueno a un contrato en el muelle de San Juan para colocar allí y desarrollar la microfacilidad para transbordo de gas metano, y más tarde, en el 2023, le dio a Genera PR, filial de New Fortress, un contrato para la venta de gas metano. En un momento dado, en mayo, la Junta de Control Fiscal llamó la atención: me preocupa ese monopolio. Cuando, como ustedes saben, nosotros le sacamos la evidencia documental de que en efecto ellos habían aprobado, en este caso la primera junta, después de haberlo analizado, por lo menos eso dice la carta de la primera directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresco, sobre ese primer contrato. Así que, ¿por qué se quejaban ahora de monopolio cuando ellos lo habían aceptado? Ahí empezó toda la crisis que viene ya desde febrero, de que en efecto New Fortress tiene problemas serios económicos, y la Junta también intervino en ese asunto. Si le daban los 110 millones, el negociado se los negó, 110 millones de dólares que había aprobado la gobernadora que se le diera, porque supuestamente iban a redundar en ahorro. Así que las controversias no se dilucidan con relación al monopolio y le siguen vendiendo, comprando y honrando el contrato a New Fortress. La Junta de Control Fiscal tiene, desde hace 2 semanas, se quedó en 2 miembros. Y desde hace tiene uno solo. Y el contrato del 15 se movió al 22. Y del 22, el pasado viernes, se movió precisamente al 29. Y estamos hablando que son extensiones que suponen 5,000 millones, 28,000 millones. Y este último, al 22, de 7,000 y pico de millones, al 29. Bueno, al 22, que ahora se extendió al 29. Y lo único que ha pasado en términos de la comunicación del gobierno de Puerto Rico hacia el país con relación a esto es que inmediatamente hay una extensión. El gobierno de Puerto Rico sale a decir que se acabó el análisis del contrato de Luma en términos de sus violaciones contractuales, pero no dice cuándo Luma se va y cuándo lo va a cancelar. Es decir, una distracción versus otra. Por eso es que yo no culpo a la gente que dice eso que está ocurriendo en ese renglón, el anuncio de que fulana está enferma, el anuncio de que esto, o sea, en momentos en que hay crisis, el anuncio de que Luma se va, de que ya terminamos de hacer el análisis, se iba en diciembre. Estamos en agosto. Y hace una semana la gobernadora dijo que en año y medio. Vuelvo y repito, o sea, de lo que estamos hablando es de que mientras ocurren todas las notas que son importantes, yo no digo que no, hay noticias que son importantes, hay otras que me parece que es burda, la imagen de que en efecto lo hacen a propósito. Pero
todo esto que está ocurriendo con Joan Rodríguez Bebe y Carlos Mercader es importante. La violencia contra las mujeres es importante y los temas, independientemente de quién las protagonice, hay que traerlos. Y en este caso mucho más, que vemos aquí, vuelvo y repito, la trampa en que ha caído Joan Rodríguez Bebe y el manejo de todo este asunto. Pero qué interesante que cada vez que va a haber y se puede romper un término con relación a ese contrato que sabemos que es un monopolio, ¡boom! El gobierno de Puerto Rico incluso habla de entrar en esos otros temas que tienen un nivel de discusión mayor. Si no es la violencia que está ocurriendo en las escuelas, todo lo que han hecho y la criminalización precisamente de todo lo que ocurrió en el área de Aybonito con Gabriela Nicole, etc. Y está una decisión importante, que es que el gobierno de Puerto Rico no resuelve nada con relación a New Fortress, Genera y Luma. El último tema que tiene que ver con energía, porque estamos hablando de el comisionado de el negociado de energía, Edison Avilés de Lis. En el año 2022, si mal no recuerdo, picando el 2023, la legislatura de Puerto Rico, antes de que Luis Raúl Torres se convirtiera en un legislador independiente, en el 2021 presidía una comisión que hizo toda una investigación sobre los contratos de Luma y Genera. Sobre todo de Luma. Estamos en un momento en que se hizo una investigación profunda sobre todo lo que pasaba y pasó antes del 21, cuando Luma asumió la privatización, y cómo se regentó ese contrato precisamente. En ese momento salió a relucir que Edison Avilés de Lis, el hoy comisionado de el negociado de energía, era una persona que había estado en el comité de evaluación de los contratistas y privatizadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero más aún, hizo análisis del contrato de Luma, de la privatizadora de la transmisión y distribución. Luis Raúl Torres, y aquí voy a decir algo bien importante. Luis Raúl Torres, en ese proceso, se desvincula del Partido Popular por razones obvias. Sabemos que se desvinculó sobre todo por lo que ocurrió en términos de ese partido y la no intervención en lo que tiene que ver con la privatización y el contrato de Luma. En ese sentido, por ahí se ven las alianzas grandes que ha hecho el Partido Popular con el Partido Nuevo Progresista. Se fue independiente, le quitaron la comisión, obviamente. Le quitaron la comisión y en medio de que le quitan la comisión, él adviene en conocimiento durante esa investigación de que definitivamente hay una intervención indebida o lo que a él le parece es conflicto de interés en el asunto de Edison de Lis, habiendo participado del equipo de trabajo que vio el contrato y más tarde se adjudicó el contrato a Luma, y ahora sentarse como fiscalizador de Luma. Si eso no es conflicto de interés, pues que puede serlo. En medio de eso, a mí me dicen que Tomás Rivera Chats trató de que no se radicara una querella en ética. Y es importante establecer por qué Tomás Rivera Chats no lo quería. Y es precisamente porque Tomás Rivera Chats, cuando perdió la Cámara, el Senado, en el 2020, Tomás Rivera Chats
muchos de sus empleados se fueron a trabajar al negociado de energía. Se los recogió Edison Avilés de Lis. Así es que Edison Avilés, que a mí ya me lo habían dicho, es un muchachito de mucha cercanía con Tomás Rivera Chats. Pero Luis Raúl Torres, como quiera, le radicó esa querella ante la Oficina de Ética que dirige Luis Pérez Vargas. Y Luis Pérez Vargas, también otro muchacho demandado de Tomás Rivera Chats, no hizo nada más y nada menos que hasta después de las elecciones del 2024. 2021, Luma es privatizador y privatizadora del sistema de transmisión y distribución. Le radican la querella a Edison Avilés, que es el fiscalizador, o se supone que se convierte en el fiscalizador de Luma desde el negociado. Sabemos las toallas que le ha tirado el negociado a Luma. Tan importante decir que lo menos que ha pasado en una vista pública es que le han dicho que no lo fiscalizan, que ellos representan y ellos aceptan. ¿Y cuándo es que Luis Pérez Vargas viene a resolver a favor de Edison Avilés? A favor de Edison Avilés, que no tiene conflicto, esa controversia de conflicto después de las elecciones. Alguien me dice que es imposible pensar que Luis Pérez Vargas sea un buen muchacho del mandado del Senado de Puerto Rico cuando lo preside Tomás Rivera Chats. Que Luis Pérez Vargas es un buen PNP de Moca, que no quería que se afectaran las elecciones. Que la gente pensara que su oficina de ética gubernamental es una oficina que tajurea y que chanchulla los casos de ética. Déjenme empezar diciéndoles que la oficina de ética no me quiso entregar las cartas que suponen lo que dicen las cartas de esta resolución. Para empezar, no me la entregó. Me envió esta comunicación por mensajería de WhatsApp. Yo pedí las cartas, todavía las estoy esperando. Y yo sé que esto produjo una carta a la legislatura de Puerto Rico y mínimamente al ex legislador hoy, Luis Raúl Torres. Diciendo, y voy a leer la última parte, que déjenme leérselo literal, como parte de la investigación se evaluaron los deberes y las funciones como miembro del Comité de Alianzas vis a los deberes y las funciones como comisionado y presidente del negociado que tenía el licenciado Avilés de Lis. De igual forma, se estudió detenidamente la participación del licenciado en la selección de Luma, como parte de sus funciones como miembro de ese comité y su posterior participación en la adjudicación del contrato, etc. De toda la prueba examinada en el expediente, no surge que las acciones del licenciado hayan violentado alguna disposición legal o reglamentaria o que éste haya intervenido directa o indirectamente para beneficiar indebidamente a un tercero. Es por lo que no fue posible concluir que al ocupar ambos puestos representara un conflicto de interés, tomando en consideración que la participación en los procedimientos de otorgación del contrato no está prohibida o impedida por la Ley 120 del 2018. ¿Ustedes saben lo que significa esto? En palabras sabias de la sabiduría popular, que el que hizo la ley hizo la trampa. No le incluyeron el conflicto de interés en la ley del 2018 y convenientemente Luis Pérez Vargas dice, como no está en la ley, no es un conflicto. Y eso me acuerda algo que Luis Pérez Vargas hacía cuando yo lo entrevistaba, porque ya no se deja entrevistar por esta servidora, que decía todo el tiempo, yo no puedo hacer nada si la ley no dice nada. Ese es el problema de Luis Pérez Vargas y así pasará a la historia. Me imagino que en estos días debe estar preparándose para coger la reválida otra vez porque se colgó la primera vez, para coger la reválida y tratar de que lo nombren juez y que le den ese
esa pata para arriba que le dan, digo, si pasa la reválida, que le dan aquellos que trabajan para el Partido Nuevo Progresista, como Samuel Acosta, y los hacen jueces, después que le hacen un favor al gobernante de turno. Ponlo en la nevera. Este es la Oficina de Ética, este es Luis Pérez Vargas y este es el conflicto de interés que tiene Edison Avilés Delis en el negociado de energía. Nosotros nos vamos. Gracias por estar, gracias por haber contribuido los que lo hicieron. Recuerden que siempre pueden hacerlo a través de este chat, que vamos a tener hoy más información, sobre todo vamos a estar pendientes con lo que pase de esa entrevista, si los compañeros logran encontrarlo, donde le hacen la entrevista a Carlos Mercader y hay alguna intervención. Siempre también pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, bonitasradio.net, Fundación Periodismo 21.com y en Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil. Giros postales o cheques a la dirección de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Nos fuimos, nos vemos mañana a las 11 de la mañana en... Esto es lo último. Hasta mañana. Buen inicio de semana. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coho, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonitas Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.